Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Amén y amén. Entonces yo quiero que nosotros quedémonos en el 28. Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta esta parte. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Que reflexionemos un momento en esa frase o en ese párrafo de ese versículo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Esto es un llamado del Señor, ¿cierto? Nos está haciendo un llamado. Vengan. Entonces, ¿por qué? Él conoce nuestra mente, nuestros corazones y conoce nuestra condición, conoce nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros aciertos, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿sí? Y quizás eso nos tiene cansados y agobiados, el andar en esta vida. De pronto usted tiene, 50 años, 60 años. A veces yo anteriormente decía, cuando yo cumpla 50 años, yo me voy a jubilar. No, pero muy joven, me decía alguien. No, lo que yo digo cuando decía eso de jubilar es que no voy a seguir a ese mismo ritmo de trabajo, ¿cierto? Sino que voy a mermarle y le pido a Dios, y bueno, por la gracia de Dios, poco a poco, pues el Señor es misericordioso, bondadoso, infinitamente amoroso y nos va permitiendo, nos va quitando carguitas y llega otra gente, los hijos que son bendición para nuestras vidas y empiezan también a aportar, uno a ser de bendición para ellos, ellos también a ser bendición para nosotros. Yo digo que cuando aprendí a entender la palabra de Dios, le di más significado y más valor a mi familia. Yo soy un convencido que la palabra de Dios es para que nosotros la aterricemos en nuestra vida, la personifiquemos, la personalicemos y la vivamos. Yo dejé de ser un poquito egoísta, si me permiten. Yo sé que venimos a hablar de Cristo, pero solamente como una introducción, de que nosotros, y no me mire a mí, sino que yo hago esta reflexión para que usted no se quede con lo que Dios está haciendo en César, sino pídale a Dios y más bien usted presente delante de Dios, Señor, ¿tú qué estás haciendo en mí? Reconozcámosle la obra del Señor en cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a mirar así, dejamos un poquito las cargas, entonces dejamos ¿de qué? De vivir ansiosos, de cansarnos tanto, de vivir agobiados, que hay mucho que hacer, que no me alcanza el tiempo, que no me alcanza el dinero, que hay mucho pobre, que hay que ayudar mucho a la gente, que qué vamos a hacer. Pero el Señor me dice, tranquilos, no se cansen por eso, no se hagan bien por eso. ¿Que Él nos da la clave? Vengan a mí. Cuando nosotros vamos al Señor y ponemos todo eso que les acabé de hablar de mi vida, a través de empiezo a entender esta palabra. Entonces, si el Señor dice, vengan a mí, es porque ustedes y yo estamos, ¿qué? ¿Bien cerquita? No, hay cierta distancia, ¿cierto? Estamos un poquito lejitos. Podemos estar dentro del templo, podemos estar escuchando prédicas, leyendo su palabra, que muy bien, hay que hacerlo y hay que seguir con eso. Pero seguramente se nos ha vuelto algo como algo religioso o algo como disciplina. Pero ¿qué tanto de eso de verdad dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿A dónde nos está conduciendo la palabra de Dios? ¿Está cumpliendo la función para la cual fue enviada? ¿O seguimos nosotros en nuestras cargas, en nuestras actividades, en nuestros planos? Podemos estar en la obra del Señor, pero se nos olvida el Señor de la obra, en otras palabras. Vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ejemplo, ministros del Evangelio que se dedican tanto a su iglesia y se les olvida su hogar. ¿Sí? Y sin hogar no hay ministerio. Y el principal ministerio que el Señor nos ha dado, esposos, es mi esposa y los hijos.
Ese es el principal ministerio. Si no hay ministerio, háganse ustedes un ejercicio mental. Imagínense usted que su esposa, ministros, se cansó de competir con ella, con la iglesia. No tiene tiempo porque tengo que estar viajando, porque tengo que estar predicando, porque tengo que estar en las misiones, estoy cumpliendo la obra del Señor. ¿Y cómo está el corazoncito de su esposa, de sus hijos? Te estás perdiendo el crecimiento de ellos y créanme que crecen tan rápido que ellos a volar palomas, como dicen por ahí, queda el nido vacío y qué de eso hay en el corazón de un esposo y de una esposa. Y el Señor, nosotros a veces nos creemos más buenos que Dios y resulta que no, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos cerca de Él. Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados, yo les daré ¿qué? Descanso. Por eso estaba colocando como ese ejemplo, si me permiten, siento atrevido, de lo que el Señor haciendo en mi vida. Y por eso les recalcaba, pensemos qué ha hecho el Señor en nuestra vida. Ese es un buen y primer paso. No seamos tan duros nosotros con nosotros mismos, ¿cierto? O sea, hay que reconocerle a Dios lo que ya ha hecho en tu hijo, en tu hija, en tu propio ser interior. Hacer un examen de conciencia, de mirar cómo estamos nosotros hoy en día. ¿Qué tan cerca realmente estamos de Dios? ¿Qué tan cerca estamos? Porque si Él nos dice, y Él que lo sabe todo, vengan a mí, es porque hay alguna distancia. No sé si esa distancia que tengamos hoy en día en mi vida o la suya sean de kilómetros o sean solo de metros, de la distancia de cómo Dios quiere llevar tu vida para este tiempo. Vamos al 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para sus almas. Y qué bueno que yo reconozca y ustedes y cada uno de nosotros reconozcamos que hemos de pronto ocupado mucho tiempo de nuestra vida en cosas que realmente no van a enriquecer nuestro espíritu, cosas realmente efímeras y pasajeras. No estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que tener un proyecto de vida, que no hay que prepararnos, que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, que no hay que trabajar, porque sí, necesitamos pagar una hipoteca o un arriendo, pagar los alimentos y Dios quiere es bendecirnos. Pero ¿cuál es la clave de todo eso? Vengan a mí. Y sería un buen título para la enseñanza de hoy, lo que vamos a través de la palabra a escudriñar y a llevarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada uno de nosotros según nuestra particular vida, ¿cierto? Porque les decía, Dios es Dios de multitudes, sí, pero también es Dios personal. Cada uno de nosotros debemos de llevarnos algo en nuestra mente y en nuestro corazón cada vez que escuchemos una prédica, ¿cierto? Cada vez que leamos las Escrituras, cada vez que el Señor se revela a nuestras vidas a través de su palabra. Volvamos al 28. El Señor dispuso en mi corazón, así lo creo en fe, de tener esta introducción con este texto bíblico de Mateo 11 y 28, y el Señor también nota otras claves. O sea, uno, venir a Dios, y volvamos al 29, estar cerquita de Dios, él nota unas claves, unas características que nosotros debemos de tener, ser apacibles y humildes. O sea, no ser como tan bravucones, si me permiten esa expresión, no ser como tan tercos y como que también no ser como orgullosos, ¿cierto? Porque la humildad es reconocer mi condición. Y humildad no es vivir en pobreza, no es vivir desarreglado, desordenado. No, la humildad es reconocer que si alguien me habla, yo aprender a guardar silencio, escucharla y darle el beneficio de la duda de lo que me está diciendo, como en términos de abogados, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta que Dios me puede hablar a través de las actividades diarias también. Y que Él, a través de algo que me sucedió, ejemplo, ponga usted y haga un recuerdo o un resumen de qué hizo usted esta semana que acaba de pasar. Hoy es el primer día de la semana. Por la gracia de Dios, dedicamos este espacio para que sea el Señor examinándonos y nosotros nos examinemos a través de ¿qué? De su palabra, no a través de nuestros pensamientos y seguir nosotros
es que si ella no me hubiera dicho eso, o si él no me hubiese dicho eso, o que me provocaron, no me provocaron, o es mi condición, lo hago por mis necesidades, lo hago. No, sino reconocer y contrastar mi vida, mi comportamiento y mi conducta en mi ser interior primero, ¿cierto? Porque eso se ve reflejado después afuera en mi conducta. Y soy de verdad un convencido de que la palabra de Dios es para mejorar nuestro comportamiento externo, para ser uno de bendición para mí mismo y para los que están a mi alrededor. No es por conocimiento, porque lo único que me va a llevar el conocimiento por sí solo es a un envanecimiento y que de nada va a servir ser un cristiano. Y el Señor por eso es que nos ha dejado en esta tierra para que seamos de bendición a otros, para que llevemos las buenas nuevas a aquellos que están en oscuridad, que nosotros seamos luz, que nosotros podamos ser esas manos de Dios aquí en la tierra y que nuestras almas de verdad alaben a Dios a través de nuestra conducta. Bueno, entonces, apacible y humilde ¿de qué? De corazón. Eso significa, primero, hijo, mírate tu ser interior, ¿sí? Míratelo porque eso lo conoces tú. Realmente qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás organizando en tu vida. Para dónde va depende de cómo pienses, cómo sientas. Y dejar que sea el Espíritu Santo en unidad, en alianza con la palabra de Dios, que nos cambien y nos transformen para hacer esos instrumentos de Dios. Entonces, el mandato de hoy que nos da el Señor, volvamos al 28, es vengan a mí. Y claramente está ya ilustrado que si el Señor nos dice, vengan a mí, es porque algo está alejándonos del Señor. De pronto puede ser la misma condición económica en la que estemos, de pronto puede ser la misma condición emocional en la que estemos, o la condición sentimental, y que terminamos nosotros dejándonos alejar de Dios. Entonces, mi invitación es que esta palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, hoy haga algo nuevo en nuestro ser interior. Dejemos que haga algo nuevo en nuestro ser interior en esta semana, empezando en estos días. ¿A quién le vamos a compartir de Cristo? A través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento, que otros digan, yo quiero ir donde va Pablo, yo quiero ir donde va Santiago, porque ha sido más obediente en esta semana a través de su comportamiento, de sus tareas, de Pilar, de Edward, de Rubí, de la señora Rosa, en fin, de cada uno de nosotros que estamos acá. Entonces, yo quiero ir, vengan a mí, yo les propongo algo. Vamos a ir a Dios por las buenas. O sea, cuando Dios nos está hablando así de bonito, vengan a mí, hijos, vengan a mí porque lo que quiero es que bendecirlos. Entonces, que obedezcamos al Señor y que no nos pase como en este texto que vamos a trabajar hoy, Juan 8. Ahí vamos a trabajar. Juan 8 del capítulo 1. Pero vamos desde el 7 al 53 para poder... Juan capítulo 7, versículo 53, para poder enlazar bien, 52, enlazar bien la historia. El contexto que está pasando aquí en Juan 7 es que los fariseos, los escribas y los expertos en la ley, los maestros, querían encontrar algo con que acusar al Señor y de llevarlo a pena de muerte. Querían acabar con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Entonces, hay gente que vamos al 51, que lo está defendiendo entre estos Nicodemo, 50. Nicodemo, que era uno de ellos, recuerdan de Nicodemo en Juan 3, él fue el que va y le busca al Señor y le habla al Señor y le reconoce su estatus de maestro a nuestro Señor Jesús, y cuando él le dice que hay que nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo y le dice, ¿cómo tú siendo un experto de la ley no sabes estas cosas? Que hay que nacer nuevo del agua y del Espíritu. Y eso lo trabajamos el miércoles, que si no vinieron, no sé si vieron el miércoles a las 7 de la noche, y los invitamos de una vez para este próximo miércoles. ¿Listo? Bueno, entonces, Nicodemo, que era uno de ellos, o sea, de los fariseos, que eran gente experta, conocedora de la ley. Ya sabemos cuando nos digan que es un fariseo, no es un traidor, ¿no? Era una persona
experta, conocedora de la ley, de buena posición económica, financiera y que tenían poder. Y claro, ellos fueron los que hicieron todo ese plan para tratar, para agarrar o hacer prisionero a nuestro Señor Jesús y matarlo, pero ellos se quedaron convencidos que ellos habían hecho eso. Fue que el Señor se entregó. El Señor ya tenía un plan de salvación, que quede claro. Bueno, entonces Nicodemo, que era uno de ellos, de los fariseos, que era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús, les preguntó a sus compañeros, a los otros fariseos y esto: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes de escucharlo y averiguar lo que hace? Porque ellos querían condenarlo, los otros, los del Sanedrín, los demás personas, fariseos y expertos de la ley, los que tenían el poder, y decía: este hombre está predicando cosas que va contrario a lo que nosotros predicamos y demás, la gente le está escuchando, la gente le está siguiendo. Entonces, ellos no querían perder el control sobre la gente. Bueno, entonces, ¿y qué querían? Matarlo. Entonces, claramente Nicodemo está haciendo una defensa de nuestro Señor Jesús. Y entonces, ¿qué le contestan ellos? Los otros fariseos: también tú eres de Galilea, respondieron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Sigamos. Todos se fueron a casa. Acá también ya estaba terminando las fiestas de los tabernáculos. Los judíos tienen como costumbre esa fiesta de los tabernáculos que ellos celebran y recuerdan cómo tuvieron que vivir en el desierto después de que salieron del éxodo de allí de Egipto. Bueno, entonces hay un detalle que vale la pena verlo y dice: y todos se fueron a casa. Sigamos. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Aquí el Señor no está hablando, aquí podemos entender varias cosas y son válidas, ¿no? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Estaban reunidos y el Señor les estaba enseñando y todo el mundo se fue para su casa. Y recuerdan que hay un texto bíblico que dice que el Señor Jesús, cuando un hombre le dijo que si lo podía seguir, y el Señor Jesús le dijo: listo, sígueme. Pero él no tiene dónde recostar su cabeza. Como quien dice: si usted me va a seguir, usted va a tener que pasar por situaciones que no van a ser muy fáciles, que no van a ser muy fáciles, que no van a ser muy fáciles. ¿Para qué? No van a ser muy fáciles para ustedes. Van a tener incomodidades. Entonces eso es como cuando uno invita a alguien a una, no sé cómo decirlo, a una fiesta. Bueno, sí, a una fiesta, está en una fiesta. Pero que usted tiene un invitado y usted se descuidó. ¡Hala! ¿Y qué pasó con fulano? ¿Cómo se iría? Ese hombre o esa mujer, yo la invité, pero yo no la llevé a la casa. No la llevé a su casa, la dejé, no sé ni cómo se iría, cómo se fue. Porque aquí todos seguramente, permítanme, lo hago para tratar de enriquecer el texto bíblico, pero Jesús se fue al monte de los olivos, porque cada detalle que nos muestra la Biblia dice que todos los demás se fueron a la casa. El Señor se fue al monte de los olivos, o sea, sabemos que el monte de los olivos, pues es una zona despejada que no es una casa. Ya era de noche y él estuvo allá. Entonces uno puede pensar dos cosas. Una, y aquí no nombra ni a sus discípulos ni a sus seguidores, ¿cierto? Entonces uno puede pensar: él quiso irse solito a orar, a pasar un tiempo de oración con el Padre, con Dios. O lo otro, como todos se fueron, y se fueron todos y me dejaron solo. Entonces él que dijo, pues fue y oró, y seguramente si pasó la noche en el monte de los olivos, pues durmió a la intemperie. Entonces nos olvidamos de Jesús. Por eso viene la introducción que dice de vengan a mí. O sea, nosotros estamos alejados de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos venir a la iglesia y escuchamos, pero nuestra vida sigue en las mismas condiciones. Seguimos en los mismos planes. A ver si de pronto hoy empezamos a orar: Señor, ¿qué planes tienes tú para mañana, para mi vida? ¿Qué planes tienes? Y nosotros ya, por ejemplo, tenemos un plan para mañana. ¿Qué plan tienes tú para mañana? Entonces nosotros le decimos: Señor, que mis planes estén en tu agenda. Señor, agéndame, que mi nombre esté en la agenda tuya para hoy, para mañana, para pasado mañana. Señor, yo tengo estas ideas, tengo este deseo en el corazón. Esto es de ti, Padre.
Pero generalmente nosotros también, ahorita vamos a ver, volvamos ya, entramos a Juan, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, vamos al versículo 2. Vamos a mire, la palabra de Dios nos trae tantas enseñanzas a nuestra vida práctica y por eso es que repito tanto eso. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, o sea, quiere decir que pasó la noche allí, seguramente la Biblia no nos dice si pasó toda la noche orando, la Biblia no nos dice si fue que todos se olvidaron de él y él quiso irse allá a orar, ¿cierto? O simplemente fue por una necesidad de que nadie lo invitó a su casa. Entonces sería una buena pregunta que nosotros, el Señor nos dice, vengan a mí, porque realmente sí estamos invitando a nuestra casa, a nuestro ser interior, a Jesucristo todos los días. Hacemos un devocional, leemos la Biblia por religiosidad. Recuerden que la religiosidad nos hace como un velo, ¿cierto? Nos hace un velo y la religiosidad vemos precisamente de estos fariseos cómo estaban llenos de leyes y de cargas externas, pero que nada en su ser interior realmente estaban ellos aplicando de la palabra de Dios, porque ellos simplemente querían era asesinar a Jesús, acabar con nuestro Señor Jesús. Y yo no sé qué tanto ellos hubiesen orado para pedirle a Dios que si realmente este hombre venía de él o no. Es una buena pregunta que también nace de todo esto que conocemos nosotros a través de la historia de las Semana Santa, las películas y demás. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho esas preguntas, no? O sea, si realmente nuestros planes que tenemos son conforme a la voluntad de Dios, sería una buena pregunta que tuviéramos ahí. Y el Señor, mire, tremendo, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. El Señor no se puso a decir, uy, esto sí, permítame, Señor, solo por enseñanza. Esto muchos faltones, ¿no? Ninguno me invitó a su casa. Ahora no van a creer que es que yo estoy pidiendo que me inviten a su casa, a un asado o algo, no. Entonces, ninguno me invitó a su casa, se olvidaron de mí. Todos vienen ¿a qué? A pedir en el templo. Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó ¿qué? A enseñarles. Mire la humildad del Señor. Por eso el Señor dice, aprendan de mí que soy apacible y humilde. Él no se puso a decirles, bonito lo de ustedes, ¿no? Me invitaron, yo prediqué y todo y ni un vaso de agua me dieron. Él no les dijo eso. Y llegaron y amaneció y él preocupado, ¿por qué? Por sus ovejas, otra vez a enseñarles, por los que el Padre le había dado. Él era un tipo, un hombre, si me permiten la expresión, responsable. Sabía cuáles eran sus funciones. No solamente de venir a llamar al arrepentimiento, sino a dar el ejemplo de obediencia. Él era un hombre responsable, una persona responsable. No importa las incomodidades que tuvo que pasar esa noche en el Monte de los Olivos, al otro día, al amanecer, ni siquiera apenas estaba asomando el sol por allá, en el Medio Oriente, y él ya estaba de nuevo, ¿qué? Trabajando. ¿Cuántos de nosotros somos responsables y hasta qué punto hemos sido responsables en nuestra vida, en nuestras tomas de decisiones? Que antes de Cristo es válido, a nosotros no nos pueden juzgar antes de Cristo, pero a un cristiano sí tiene que examinarse y se debe examinar y contrastarse con ¿qué es? Con la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo va en dirección y agarradito de la palabra de Dios o va contrario a la palabra de Dios. Yo cumplo con mis responsabilidades como esposo, yo cumplo con mis responsabilidades como esposa, pero no conforme a mi voluntad, ni a mi crianza, ni a mi cultura, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme a Jesús. ¿Acercarme a qué? A su palabra. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la gracia de Dios. Ya vamos a seguir hablando más adelantico y vamos a entender completamente, o por lo menos parcialmente a través de este texto, pero sí llevarnos en nuestro corazón esa llenura del Espíritu Santo a través de esta palabra para que podamos seguir hacia adelante sin cansarnos y que no nos pase como la historia que narra más adelante de esta mujer. Es una mujer, pero que para mi modo de ver, ¿cierto? A mi modo de ver, nos identificamos, no importa el sexo, hombre o mujeres, nos identificamos
que nosotros podríamos estar como esa mujer. Entonces, al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó ¿a qué? A enseñarles. No a reclamarles y decirles, oiga, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted hizo aquello? Pero si usted había quedado de llevarme, no, a enseñarles. Porque ¿cómo se hace un discípulo? ¿Cómo nosotros le podemos exigir a nuestros hijos que den tales resultados si nosotros no les estamos enseñando? Discípulo implica, ¿usted cómo hace un discípulo? Que usted le enseña, que usted lo dirige, que usted modela lo que usted está ilustrando, lo que usted está exponiendo, lo que usted está emitiendo de su boca, como padres, como esposos, como esposas, como madres, como hijos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. El punto que el Señor vino primero, ¿qué? A enseñarnos. Nos enseña, nos llama a un arrepentimiento, nos enseña, nos engancha con Él. Y los mayores bendecidos somos nosotros cuando, ¿verdad? Estamos enganchaditos con Él, ¿sí? Vengan a mí, es estar bien cerquita de Dios. No creyéndonos como estos fariseos y estos maestros de la ley y estos escribas que se creían muy cerquita de Dios y que estaban por encima de Dios para ellos determinar quién vivía y quién no vivía. Y a quién le caían, y ellos conocían las escrituras, pero era para caerle a los demás, que básicamente es todo lo que vamos a ver aquí en este texto bíblico. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Se sentó a enseñarles, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Yo tengo que enseñarle a amar a mi esposa? Sí, porque ese es un deber mío. Pero ¿cómo le enseño? No exigiéndole, sino mostrándome y dándome yo a ella. ¿Ella debe enseñarme a mí a amarla? Sí, pero ¿cómo me enseña a ella? Entregándose ella, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una de nuestras tareas. ¿Cuándo debo yo mostrar mayormente el amor? Cuando alguien me falla, ¿sí? Aquí vemos que de entrada todas estas gentes les falló al Señor, ¿cierto? Bueno, entonces, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. ¿Él hizo algún reclamo? Ninguno, quedó claro. Él era un hombre, porque acuérdense que él es 100% hombre y 100% divino. Él, un hombre responsable. Es una primera enseñanza que debemos tener. Entonces, mujeres, ustedes son responsables con las actividades que saben que deben hacer. Hombres, somos responsables con las actividades que cada uno sabe que debemos hacer. ¿Qué debe ser un esposo en su casa? El proveedor. ¿Qué debe ser una esposa en su casa? La ayuda idónea, ¿cierto? La ayuda idónea. ¿Qué deben ser los hijos? Esos hijos que le dan alegrías a sus padres, ser obedientes, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Juan 8:3. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Pero volvamos al creo que es el 2. Hay un detalle que no quiero que se nos escape. Al amanecer se presentó de nuevo el Señor Jesús, ¿en dónde? En el templo. ¿En dónde estaba el Señor? En el templo, en la casa de Dios, porque sus funciones era la de enseñar, y Él ya se estaba manifestando al mundo y estaba dando estas enseñanzas. ¿Dónde estaba el Señor? En el templo. Ahora sí, sigamos al 3. El 3, para volver al 3, por favor. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. ¿A dónde la llevaron? Al templo. Entonces, yo debo de ser claro con ustedes y les voy a decir las dos posturas que dan interpretaciones teólogos sobre este texto de Juan 8, del 1 al 11. Hay quienes dicen, miren, el adulterio de la palabra que habla acá, es del adulterio, pero en el sentido de transgredir una ley. De transgredir una ley. ¿Y cómo la explican ellos? De la siguiente manera. Tenemos que examinar el texto bíblico en el contexto de la cultura de allá del Medio Oriente, de la cultura judía. Entonces ellos dicen, y poniéndola en medio del grupo, sigamos y ya sigo con la explicación. Dijeron a Jesús, maestra, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Ellos dicen que esto del acto del adulterio no está siendo
no está haciendo referencia en el acto mismo de la relación sexual. No, que no fue sorprendida acostada con el hombre. No, ellos lo que dicen es, ¿y por qué? Ellos dicen, porque la cultura judía no permitía que ni siquiera los sacerdotes que entraban a oficiar en el templo, ni las gentes que iban. Por eso la costumbre de la época era que usaban, ¿qué? Túnicas que les tapaban hasta los tobillos. Y no habían escaleras, sino que era como especie de rampas, precisamente para que cuando ellos fueran a subir y demás, no se fueran a destapar sus carnes. Porque para el judío eso es algo, el templo es lo más sagrado que puede haber para la cultura judía, es su templo, el templo. Entonces ellos dicen que no es tal como muchos, la otra postura aquí de Occidente, es de que sí fue sorprendida en el adulterio. ¿Ya? Entonces, tengo que ser claro con las dos posturas para que ustedes cualquier día no vayan a ir a decir, ay, César nos predicó mal, ¿sí? César se equivocó. No. Generalmente uno siempre ha escuchado que lo interpretamos acá en nuestra cultura occidental de que sí fue sorprendida en el acto sexual, como tal. Pero independiente de eso, hago mención a esta, es de que ella, el pecado que ella cometió y que de todas maneras era culpable, fuese que estaba en el acto sexual o que estaba cometiendo un adulterio porque estaba transgrediendo en el sentido figurado de la ley. ¿En qué sentido? Cuando una persona cometía adulterio, cuando se iba a casar o hacía una promesa de desposarse con otra persona, estando aún casada con otro, y que ese esposo anterior no le había dado el certificado de divorcio, no le había dado su carta de divorcio. Ese es el estado de adulterio, la primera postura que le digo, que ellos dicen que no es con tal morbo que se ha interpretado de que ella la agarraron en pelota, perdónenme la expresión, desnuda, y que la llevaron hacia allá al templo. No, porque la cultura judía no permite eso. ¿Sí? Bueno, independiente de todo eso, ya dicho esto, vamos a seguir estudiando el texto. Entonces, el acto mismo del adulterio. Entonces, sigamos leyendo. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿A quién? A nuestro Señor, a Jesús. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, digamos. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté, ¿qué? Libre de pecado, que tire, ¿qué? La primera piedra. Sigamos. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Entonces, vamos a volver otra vez a Juan 8, del versículo 2 en adelante. Porque como siempre les digo, hay que leer primero el texto para al menos saber qué dice el texto y después sí entrar a la prédica, a la homilética, de qué enseñanza podemos extraer de ahí, enseñanzas de la vida natural para nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a esta mujer, el Señor, acuérdate que arrancamos con la introducción que el Señor, el tema de hoy es que el Señor me está diciendo, vengan a mí, acérquense un poquito más. Y ese es el proceso de santificación. Entonces, que no nos pase como ella. Esta mujer la llevaron a Jesús en un estado de vergüenza, sea que fue un acto sexual o sea que estaba infringiendo una ley, sea como sea, era que el veredicto culpable y la sentencia era pena de muerte. ¿Sí? Ahora, quiero ir a Levítico 20:10, por favor. Vamos a Levítico, capítulo 20, el versículo 10. ¿Por qué esto? Porque la ley lo decía. La ley lo decía. Acuérdese que es la cultura judía. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados ¿a qué? ¿A qué? A muerte. Entonces, ella estaba cometiendo allí un acto de adulterio, como ya les expliqué, ¿sí?
Vamos a Marcos 10 para trabajar esto del contexto de por qué era el adulterio en el sentido de infringir una ley que no era el acto sexual. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre eso. Recuerden que les estoy transmitiendo las dos posturas. ¿Listo? Vamos a Marcos 10, por favor. Marcos 10, versículo 1. Dice, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y como era de costumbre les enseñaba. Sigamos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Sigamos. ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio, una carta de divorcio, un certificado donde decía que ya ella no estaba casado con tal persona y la despidiera, contestaron ellos. Entonces, de ahí esa postura, que el estado de adulterio era que esta mujer no tenía ese certificado de divorcio. Hay otro, y esto es simplemente para ilustrar, vamos a ¿qué? A Levítico 20:10 otra vez. Entonces, estamos viendo las dos posturas. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Entonces, los que tienen la postura de que dice que no fue que la mujer la llevaran desnuda allí al templo porque la ley judía, la costumbre judía, la cultura judía, eso no lo hacían, jamás, impensable. Y los que estaban llevándole era un fariseo. Pues si algo tenían para ellos bien claro, eran sagrado el templo. Entonces, hablan de que era que ya no le habían dado un certificado y por eso la llevaron a ella, solo a ella, porque la que estaba cometiendo el adulterio era ella, porque la ley decía, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Entonces, muchas veces se escucha predicar, yo le digo, estoy contando las dos posturas, de que estaban siendo sesgados estos fariseos, maestros de la ley, sesgando el mandamiento o el mandato o la sentencia o la ley, porque si hay una adúltera, ¿dónde está el adúltero? ¿Ya? Entonces, ya con eso termino esa postura. ¿Listo? Entonces, volvamos ya a trabajar el texto de hoy, de Juan 8, del versículo. Al amanecer el Señor se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a ¿qué? Enseñarles. Recuerden que la primera, vengan a mí, nuestra responsabilidad de aceptar el llamado de Dios. Le llamaría yo a ese primer punto de hoy. ¿Qué tan responsables estamos siendo nosotros delante de Dios cumpliendo con nuestras tareas diarias? ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios o a la manera de nosotros? ¿O eso que estamos haciendo es por iniciativa de nosotros o es Dios el que ha puesto esa iniciativa? Esos planes que tú tienes, esos planes que yo tengo, esos planes que nuestros hijos tienen, que nosotros podamos enseñarles, hijos, tú ya oraste de verdad. Te tomaste el tiempo de mirar que esos deseos que tú tienes están alineados a la palabra de Dios, porque eso es nuestro deber como padres, de dirigir. Y si no tenemos hijos, pues los vamos a tener, pero si no, pues tenemos sobrinos, y si no, pues tendrán nietos, pero tenemos que hablarles claramente de esta manera, no impositiva, porque fíjese que el Señor lo que nos lleva es esto. Yo les estoy hablando de las dos posturas. Ya cada uno que tenemos el Espíritu Santo, la verdad para mí no es relevante si estaba en el acto sexual cuando la llevaron o no, o si estaba infringiendo una ley que de igual el veredicto era culpable. Ese no es el punto relevante de esta palabra de Dios y por eso está inspirada por el Espíritu Santo, sino que nosotros saquemos la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros. Y lo importante que podemos entender a través de estas posturas es que con Dios se anda es porque Él nos ha llamado y aceptamos el llamado voluntariamente. No es imponer mi criterio, no es imponer mi posición como ser humano, ¿cierto? ¿A dónde? En mi casa, en su hogar, en su familia. No es imponer una ley, sino mostrar la gracia de Dios, que de eso es que nos habla
toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo que nos habla es de la gracia de Dios, del plan de Dios para nuestra vida, del plan de salvación y del plan de coexistencia acá en esta tierra, para que podamos vivir llenos de ¿qué? De gozo y de plenitud, alejarnos del cansancio y de todo eso que nos agobia, porque nuestra mente ha estado llena de conceptos meramente humanos y de sistemas que oprimen y esclavizan. Y lo que el Señor quiere es que como hijos de Él, nosotros vivamos ¿en qué? En libertad, pero en la libertad que nos da Cristo, no el mundo, no la naturaleza pecaminosa, no el sistema y ni Satanás con sus demonios. ¿Entendido? Bueno, entonces, número 1, ¿qué tan responsable estoy yo en mi relación con Dios? En mi intimar con Dios, en donde nadie me ve sino Dios y yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué tan sincero soy delante de Él en mi forma de pensar y de sentir y qué tanto se refleja? Entonces, claro que nosotros afuera, eso no es de la noche a la mañana. Tiene que haber primero un cambio de actitud en mi ser interior, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y eso se ve reflejado afuera. Siempre lo repito, siempre lo repito. Bueno, entonces sigamos acá. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. 2, ¿a quién le debemos de aprender nosotros? ¿A papá, a mamá, a la cultura que ya me adelanté? Ya le dije, a Jesús. Un cristiano ya tiene que vivir bajo principios divinos, bajo esto que el Señor nos dice en su palabra. Y qué bonito que nosotros, esto es algo que me regaló a mí el Señor personalmente, es que a nosotros no nos pase como a esta mujer, que nos ha pasado, que nos llevan esa a la fuerza. Y que aún conociendo qué dice el Señor, no hemos entendido el amor de Dios a través de su Hijo amado Jesús y esa gracia, ese regalo que Él nos da de salvación, de rescatarnos, de cambiar nuestro ser interior para que cambie nuestro estado. Aprendamos a ver las cosas diferentes, de que hay otro camino que es Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo acudo ¿a quién? A Jesús. ¿Pero para qué acudo a Jesús? Ya vamos a ir entendiendo. Sigamos. Versículo 3. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Entonces, es lo que les acabé de decir. El Señor dice, vengan a mí, vayamos nosotros, ¿qué? Voluntariamente, pero con gozo, con alegría, con fe. Mire, ¿quién nos reconcilia a nosotros con Dios? Con el Padre. Jesús. Él es el que nos reconcilia por la obra que Él hizo en la cruz, dándolo todo por nosotros. Y lo lindo de Dios es que hagan memoria cuando salió al encuentro de su vida Jesús. Y me explico, cuando usted empezó a leer las Escrituras, cuando usted empezó a tener ese llamado de Dios, que vengan a mí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese primer día? De pronto usted hizo una oración de fe. Ese es el principio, ese es el umbral. Es como cuando usted llega a una casa y vengan a mí, y usted llegó hasta la puerta, le abrieron la puerta y usted entró y empezó a hacer visita y empezó a tener una relación con ese hombre que hoy día es su esposo y que tuvo que dedicar tiempo, o si es viuda o si no se ha casado, pero usted ha tenido una relación de pronto interpersonal, de familia, de amistad con alguien, entonces tuvo que dedicarle ¿qué? Tiempo, esfuerzo. Si fue para conquistar a su esposa, para conquistar a su esposo inclusive, para ser receptiva a eso. Se dedicaron tiempo, fue un tiempo especial, un tiempo bonito. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, guardando las proporciones, como siempre digo, porque Él es el Dios todopoderoso. Y si nosotros entendiéramos eso, nuestra vida sería mejor. Se tiene que ver, dejaríamos de discutir, por ejemplo, si trapearon el piso, ¿por qué pasa? Qué pena, no me había dado cuenta que estaba mojado, pero ya me retiro, ¿sí? No más sencillo, cositas tan sencillas como esas. Aprender a escuchar
aprender a callar. Esta mujer, a pesar de que la Biblia no nos dice, esta mujer la llevaron y supongamos que iba vestida, que fue que la agarraron tratando de casarse con otro, y cuando fueron a mirar, ¿y dónde está su certificado de divorcio? Y de pronto apareció el que, no, es que ella es mi mujer, pero es que yo no vivo con él. Vamos a ver ese escenario, ¿cierto? Y entonces descubren que ya estaba casada y el otro le dice, bueno, pues entonces usted me estaba engañando con el que se iba a casar. Y viene la turba, que había mucha gente desocupada y se la llevaron y todos detrás y llegaron al templo y la tiran allá los fariseos. Él fueron los jueces de esa época, ¿cierto? Fariseos, maestros de la ley, toda aquella gente experta y con autoridad. Y lo que usan a esta mujer es únicamente porque la verdad, ellos poco o nada les importaba la vida de ese hombre o de esa mujer, si vamos en la postura de que se iban a casar. No les importaba. Ellos lo que estaban buscando, porque empezamos desde el Juan 7 y vimos que ellos estaban tramando, ¿qué? Cómo aprender, cómo condenar y cómo ser los verdugos de Jesús, nuestro Señor. Eso era lo que ellos estaban buscándose, ese motivo para tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo, porque ellos realmente no ven, y hasta el día de hoy, mucha cultura de la cultura judía, muchos de ellos no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo ven como un profeta más, como otra persona más que vino a profetizar y que no reconocen de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, entonces los maestros de la ley y los fariseos se llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. La enseñanza que yo creo que podemos sacar de ahí es que nosotros como cristianos no sigamos avergonzando el evangelio con nuestro comportamiento, con nuestras reacciones, con nuestras decisiones. Porque hay muchos que ni se acercan, ni nos acercamos de verdad a Dios, ni dejamos acercar a otros porque utilizamos la palabra de Dios como los fariseos, ¿cierto? Que utilizaron la ley de Dios, de Levítico 20 Dios, no vamos a ir ahí porque ya la está. ¿Para qué? Para aplicársela a esta mujer sin misericordia, sino que la llevaron y la usaron de tal manera, la tiraron, porque vamos a imaginarnos que la tiraron ahí. Ahora imaginémonos en el otro sentido de la otra postura, que sí estaba en el acto sexual. ¿Ustedes se imaginan por las calles que tuvieron que transitar para llegar allá? De pronto alguno se compadeció y no sabemos si la dejaron agarrar una cobija de la época y al menos ponérsela, y cuando la tiraron allá pues quedaría desnuda, ¿cierto? Porque vamos a dar la oportunidad de que fuese así. Pero independiente de todo, la vergüenza que pasamos, porque al igual que esa mujer, ¿cuántas veces no hemos aprendido a los golpes? ¿Cuántas veces no nos dicen, por ahí no? ¿Cuántas veces otras personas, ejemplo, hijos, que papá y mamá les dicen, hijo, por ahí no, yo ya transité esa calle y esa es una calle en la cual yo sufrí mucho. Ay, no, papá, déjeme vivir, yo tengo que vivir mi vida, porque eso forma mi carácter. Sí, pero no es necesario que pase por eso. ¿Cuánto no? Vengan y prueben. Y en vez de que el Señor Jesucristo le está diciendo, vengan a mí, ¿y cuánto no le hacen caso es a los amigos? Que vengan y prueben y que les queda gustando. Y que esos amigos se apartaron y ellos se quedaron ahí hundidos, por decir algo, en la droga, en el juego, en la promiscuidad. ¿Cuántas mujeres por beber, tomando, terminan dejándose acariciar de otra mujer y terminan en el lesbianismo? Porque muchas han empezado así. Ay, yo no había probado eso. Y les queda gustando. Entonces, resulta ser que si nosotros de verdad estamos cerquita de Dios, alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra alma de la palabra de Dios, pues nuestra vida va a ser mejor. Y tenemos que tener cuidado. Vamos a Mateo 15, 19, para que entendamos que como cristianos, como creyentes, como
gente que queremos estar cerquita de Dios, tenemos que tener cuidado porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual. Fíjese que aquí tiene asidero en lo que dicen los que ella no estaba en el acto sexual, porque fíjese que aquí están colocando, definiendo adulterio e inmoralidad sexual aparte, simplemente para que sepamos las dos posturas. Los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde sale todo lo feo? Del corazón del ser humano. Porque el Señor nos dice, vengan a mí, porque Él quiere guardar nuestros corazones, porque Él quiere mostrar su gracia en donde nos enseña de dónde sale lo malo del ser humano. Entonces no podemos seguir escudándonos en las condiciones externas, en las condiciones afuera. No es que ella me provocó, fue que yo no quería hacerlo, no es que el diablo es puerco, no es que si mi mamá hubiera estado, si mi papá hubiera estado, si a mí me hubieran dicho, pero es que no hubo nadie que me dijera. El Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer, porque tú eres hombre, porque tú eres mujer, que sientes y que te entender que nosotros somos ¿qué? Objetivo de Satanás y de todos sus demonios, pero el principal enemigo de nosotros es el que usted mira en el espejo todas las mañanas. O sea, su forma de pensar y de sentir es la que está dejando albergar en su corazón malos pensamientos, homicidios, adulterios, o sea, engañar. Acuérdese que, ¿por qué también esta palabra? Usted adultera cuando usted adultera algo que pierde su originalidad. Por ejemplo, una suplantación de marca. Hoy en día, por ejemplo, Adidas vale tanto, pero hay quienes producen zapatos que les ponen la marquilla Adidas. Eso es adulterar. O adulteran la leche, la mezclan con otros químicos. Ya no es la misma leche que usted se tomaba antes, que usted vendía en los carros que ordeñaban las vacas y que vendían por las casas y usted ya sabía, llegó la leche y sacaba usted su litrico y esto. Hoy en día vienen con muchos químicos y demás. Bueno, yo no me voy a meter en ese tema porque no soy químico ni nada, sino que la gente dice, no me quiero echar encima a los fabricantes de leche. Y así todo lo demás, ¿sí? Adulteramos la palabra de Dios porque la interpretamos a nuestra manera, la sacamos de contexto y a ver, ¿quién quiere ver la gracia de Dios? ¿Quién tiene el billetico de 50,000, de 20,000? Y usted no diezma porque como no tiene, más bien no tiene porque no diezma y créale a Dios y las primicias y las acciones de gracias. Eso era para la cultura judía. En nuestro tiempo, el Señor dice que quiera diezmar, que lo haga con alegría, no por imposición, porque Dios ama ¿qué? El dador alegre. Y ese es el evangelio que yo he conocido en la gracia de Dios, es que Dios llama y Él nos da la libertad de nosotros decir sí o no. Pero si nosotros somos de Cristo, no nos vamos a perder. La palabra de Dios es clara. Ejemplo, dicen Proverbios que instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonarán. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos desviarnos y podemos irnos y pasarnos como la mujer adúltera, tomar malas decisiones en nuestra vida. Pero si somos de Cristo, el Señor no nos va a soltar y vamos, no importa cuántos años tenga y hasta el último momento, el Señor nos va a rescatar. Porque la palabra de Dios también dice que Él sacó, es como un señor, dice que el reino de Dios, ¿cierto? Que un hombre fue y buscó obreros a primera hora de la mañana, otros a media mañana, otros a mediodía, otros a media tarde y ya finalizando el día laboral, ¿cierto? ¿Eso qué implicaciones tiene? Que si usted y yo tomamos en serio ese llamado que el Señor nos está haciendo hoy, vengan a mí, no importa qué edad tengamos y en qué circunstancias estemos, pero empezamos a decir, vamos a alinearnos nuestra vida, nuestra forma de pensar, como Dios dice, Dios me va a salvar y Dios me va a bendecir porque Él es fiel a su palabra. Quiero contarles algo personal. En estos días, una señora que vive en España me llamó para pedirme
de que orara por un anciano que ella estaba cuidando. Y ese anciano llevaba varios días ya agonizando. Y ella, por la gracia de Dios, se acordó de mí y me dijo: César, ¿por qué no ora por este señor que lleva varios días agonizando y está sufriendo? Yo lo estoy cuidando acá. Y yo le dije: pues, ¿él está ahí a su lado? Sí. Dije: pues, ponga en altavoz el celular y póngaselo en el oído. Dije: pues es que él ya ni abre los ojos ni nada, póngaselo ahí y vamos a creerle a Dios. Y yo lo conduje y le dije: don José, se llama él, allá en España le dicen Pepe. Vivía en España, yo, don José. Y lo guié a una oración en donde él se arrepintiera, donde le pidiera perdón a Dios de corazón y le pidiera que a la hora de la muerte él fuera quien lo llamara y vaya en paz con el Señor. Y a las pocas horas después, esta señora me pone un mensaje y me dice: César, usted oró por él, y a las pocas horas el Señor ya murió, partió con el Señor. Y de verdad que mire, me emociona, me da escalofrío, porque esa alma fue para Cristo. Entonces nosotros lo que en verdad debemos hacer es ser esos instrumentos de Dios, creerle a Dios, no dudar lo que Dios puede hacer contigo. Porque si Él te está diciendo y me está diciendo a mí, vengan a mí, es porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito. Primero, quitarnos todas esas cargas, todo eso que está obstruyendo para que yo pueda acercarme confiadamente a Él. Y básicamente eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, que aprendamos a confiar en Él. Que no importa si me tocó nacer en una familia pobre, rica, de clase media, Él no hace acepción de personas. Él lo que quiere es darnos un gozo y una plenitud. Que no importando si hay abundancia, si hay escasez, en todo momento lo miremos a Él. Y que le demos gracias a Él. Y Él va a obrar. No importa qué tan difícil sea el problema o la situación que estés pasando o estés viviendo, que acudamos primeramente a Él, inclusive antes de ir al pastor, antes de ir al amigo, a la amiga, al tío rico, o en fin, acudamos es a Él. Si usted tiene una empresa, presente esa empresa delante de Dios. ¿Cómo se llama esa empresa? El hogar, los proyectos de mis hijos, misiones, o una empresa secular, una empresa que Dios te ha dado, que te bendice a través de Dios. Señor, es tuya, enséñame a administrarla, enséñame a llevarla, pero primero enséñame a mí a escucharte, a amarte, a dejarme dirigir por ti, para que eso que tú me has dado, yo sea ese hombre, esa mujer responsable de llevarla conforme a tu voluntad. ¿Habrá momentos en que nos vamos a equivocar? Sí, así como se equivocó esta mujer, porque yo soy un convencido, volvamos a Juan 8, que esta mujer nos representa a nosotros. ¿Recuerdan cuán adúltero fue el pueblo de Israel? Y recuerda qué tan adúlteros hemos sido nosotros también, los gentiles, los injertados ahí como pueblo de Dios, que igual somos pueblo de Dios. Ahora somos la iglesia. O sea, somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Él es quién? La cabeza. Pero para que nosotros seamos cuerpo de Cristo está esa condición, que Cristo esté en mis pensamientos, que Él sea mi cabeza. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos versículos de la Biblia no sabemos? Quizás muchos. ¿Cuántos de esos aplicamos hoy? ¿Cuántos de esos aplicamos mañana y pasado? Entonces, sigamos 3 y poniéndola en medio del grupo, sigamos 4. Dijeron a Jesús: maestra, a esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Había cometido una falta. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido una falta? Hoy en día, en nuestra cultura, en nuestro contexto, acá de Occidente, no es un delito ser adúltero. Es decir, en el sentido que nosotros lo hemos entendido, que si estoy casado y me acuesto con otra mujer, no me van a meter preso, no me van a dar pena de muerte. Pero
¿cuánto voy yo a ser de asesino? Porque ¿cuánto no voy yo a matar en el corazón sueños de un hogar, sueños de una esposa y de unos hijos? ¿Cuánto le dolerá a mi esposa si yo hoy en día fuera y me acostara con otra mujer? ¿Cuánto me costaría eso? Apartarme de la gracia de Dios, apartarme de las bendiciones de Dios, apartarme de vivir en comunión con Dios y apartarme de los planes que Dios tiene para mi vida por un momento de placer y después toda una vida de dolor. Pero ¿cuántos no adulteran en su condición? Ejemplo, el Señor dice que con solo desearla, mirar y desearla a una mujer, igual mujeres, si ustedes miran y desean a un hombre estando casadas, eso es adulterio, porque está mirando, está usted deseando algo que no te pertenece. ¿Cuántas veces adulteramos de esa manera? ¿Cuántas veces adulteramos la verdad? Es decir, que mentimos. ¿Cuántas veces decimos las cosas acomodadas y sesgadas y presentando mi causa delante de otras personas como el que tiene la razón? Y siempre yo digo algo. Cada quien dice sus cosas y presenta su causa a su manera, desde su punto de vista. Y hay otro quien viene, la palabra de Dios dice que aquel que viene primero y presenta su causa pareciera tener la razón. Pero cuando viene el otro y le desarma. Entonces, hay tres cosas. Viene mi razón, la razón de otra, pero hay lo correcto que Dios nos indica. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? ¿Lo que a mí me parece, lo que le parece a otros o lo que Dios me dice? Que vengan a mí, hacerlo a la manera de Él. Y sigamos acá. Entonces, dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Sigamos 5. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vamos a ver qué dijo el Señor. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. Esta es la trampa. ¿Cuántas trampas vemos en nuestra vida diariamente? ¿Cuántas trampas, o llamémoslo en términos de fútbol, cuántas zancadillas nosotros mismos nos metemos? ¿Cuántas zancadillas? Es decir, ¿cuántas mentiras? Porque ellos se hicieron ver como quienes estaban preocupados por la condición de esa mujer. Y las intenciones reales de ellos eran condenar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Si el Señor, vamos al 7, pero, el 6, perdón. Pero Jesús se inclinó, con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y el 6, sí. ¿Para qué ellos querían esa trampa? ¿Para qué le estaban tendiendo esa trampa? Para tener de qué acusarlo. Básicamente para terminar matándolo. Tener una causa, entre comillas y subrayada, justa, legalmente, en donde pudieran matarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Miren, hay en esto que tengamos en cuenta lo que ya les dije. ¿Cuántas trampas nosotros mismos nos tendemos? Es pobrecito yo. A mí me tocó bailar con la más fea. A mí me tocó, y ahí, y no salimos de ahí. Y no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Él nos está diciendo que vengan a mí. Pero siempre tenemos prioridad en nuestra vida, cualquier otra actividad que la de pasar tiempo con el Señor. Si nosotros entendiéramos como personas, ejemplo, y no estoy diciendo que si no lo hacemos no nos va a ir bien, porque la misericordia de Dios, el sol sale para todos. Pero nosotros como cristianos, antes de salir cada día, nos encomendamos al Señor. Leemos su palabra y no les estoy diciendo que tienen que leer y que tengamos que leer todo un capítulo o varios capítulos, pero un solo versículo y lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, no para aplicárselo a otro, no para salir de casa y ¡ay, los borrachos no heredarán el reino de los cielos! Y pasa, ¡ay, borrachos, arrepiéntanse, pecadores, que ya viene Cristo! No, estoy poniendo un ejemplo.
No, como estos fariseos que mire, esta poca cosa ahí que la tiraron a los pies del Señor. Y la ley dice que hay que apedrearla. Ellos le estaban tendiendo esa trampa al Señor, pero qué torpes ellos. Y no sería que, o no será que nosotros somos también tan torpes como ellos. Porque nosotros, conociendo ya toda la historia del plan de redención de Jesucristo, y no nos acercamos realmente a él, a ese plan de salvación, de rescate y de bendición que Él tiene para nuestra vida. Y queremos, la prioridad primero es salir corriendo porque me está esperando fulanito, porque el que no trabaja no come. Y en vano edifica el obrero si Jehová no cuida la casa. ¿Cuánto tiempo pasa en oración? Y yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa usted viendo otras, no sé, películas? No estoy diciendo que esto sea malo, siempre lo dice. Netflix, redes sociales, haciendo videos, durmiendo. Dice el Señor, levántate tú que duermes. ¿Cuánto? En vez de decir, bueno, Señor, yo voy a hacer un plan aquí, yo voy a hacerlo por fe, o estoy fantaseando, o no sé qué, pero Señor, yo quiero ver a mis hijos de esta manera, casados, profesionales, sirviéndote a ti, alabándote a ti. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esos planes realmente de Dios? Porque el Señor, escríbalos. ¿Cuánto le creemos a eso al Señor? No hacemos sino quejarnos y pedirle y no le decimos, gracias Señor porque hoy hubo para comer. Gracias Señor porque hoy estoy saludable. Pero usted no se imagina, o de pronto sí, ¿cuánta gente hay enferma? En hospitales, en clínicas, ¿cuántas familias teniendo dinero o teniendo comodidades y su hijo, su bebé sufriendo? Y nosotros en vez de dar gracias a Dios por esos bebés. Dios se va a ocupar también de esos bebés. Pero Dios tiene un propósito con cada cosa que sucede en nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que nosotros somos muy torpes. Nosotros vemos con nuestros ojos finitos y nosotros no empezamos a ver con los ojos espirituales que Dios quiere mostrarnos. Si viene una situación en su vida, usted tiene que ir en oración, hablar con Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me metí en esto, Señor? ¿O eres tú que me estás llevando a mostrarme, a enseñarme, a darme un carácter para formarme para ese plan que tú tienes? Yo quiero que tú bendigas mi vida, bendiga la de mis hijos, bendiga la de mi familia, bendigas este rebaño pequeño. Que tú nos sorprendas, Señor. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas y en tu tiempo, Señor. Capacítanos para lograrlo, para llegarlo, para estar de esa forma formados, si me permiten la redundancia, conforme tú quieres usarnos, Señor, para impactar a otros. Los planes de la vida de mis hijos están delante de ti. Eso lo hacemos. Que nosotros no nos pase como estos fariseos hipócritas que conociéndole vivían bien, pensando de que Dios no conocía sus sentimientos, sus emociones, y así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos meter, les he dicho, como nuestra condición y nuestros pensamientos, como esconderlos debajo de un tapete, como cuando barremos y escondemos el mugre. ¿Acaso es que Dios no nos ve? Nosotros podemos engañar a la gente allá afuera, pero a Dios no. Y podemos llegar hasta engañarnos a nosotros mismos porque nos creemos un poco de mentiras y le damos como cierto. Pero a Dios no. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra y en unidad con su Espíritu Santo que inspiró esta palabra. ¿Y qué hizo el Señor? Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Sigamos. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, el Señor primero se tomó su tiempo, ¿cierto? Cuando ellos le dijeron por primera vez que la traían para que la ley decía, y ellos citaron la ley, pero citaron la ley para juzgar a otras personas, ni siquiera para juzgarla, para condenarla, y ni siquiera para condenarla, sino para ser sus verdugos, porque ya estaban alistando las piedras. Y seguramente muchos de los que estaban allá ya habían agarrado piedra. Y venga, ¿cuántas le faltan? Si quiere, tome. Este está más grande, este está más esta. ¿Cuál es el que mejor apunta? ¿Cuál es el que más ha ensayado? Porque seguramente tendrían allá, como en el fútbol, ¿quién cobra mejor los penaltis, los tiros de esquina, los tiros libres? ¿Cierto? Y ustedes se imaginan toda esa turba de borrachos, de gente desocupada que sí, que muera.
¿Cuántas veces nosotros no obramos de esa manera en el hogar? Porque miren, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sigamos. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. O sea, siguió guardando silencio. ¿Cuántas veces, si nosotros sacamos de ahí otra enseñanza, es el Señor guardó silencio, aun cuando lo llevaron contra la pared, figurativamente, o contra las cuerdas, en términos del boxeo? El Señor guardó silencio. Y si nosotros en el hogar y en las situaciones difíciles guardáramos silencio, cuando su esposo le dice algo que le metió el dedito en la llaga, y usted, uy, de una vez se suelta, no, pero espérate que te voy a decir algo. Porque es que no me puedes tapar. Y te lo tengo que decir porque para que lo dejes de hacer. ¿Ustedes sí creen que ella lo va a dejar de hacer o él? No. ¿Ustedes creen que yo dejé de hacer algo porque mi esposa me lo decía? No. No, siendo sincero, no. Yo empecé a dejarlo de hacer cuando empecé a leer en las Escrituras. Y le empecé a pedir al Espíritu Santo que me enseñara a lograrlo. Y aún me cuesta. Muchas veces, ¿para qué dije algo? Y por eso el Señor nos lleva hoy a que vengan a mí, implica que vamos a Él, pero vamos a guardar silencio y lo vamos a escuchar. ¿Oraste? Sí. ¿Y qué te dijo el Señor? No, pues nada. Nada. ¿Seguro? Y en el devocional y en la prédica tú vas y vas con el espíritu tuyo. Señor, quiero ser receptivo a tu palabra. Quiero ir hoy por una instrucción que me regales. Me voy a abstraer del hombre que está ahí predicando y es como que eres tú, mi Señor Jesús, quien me estás hablando a mi mente y a mi corazón. La vida sería diferente. Señor, eres tú quien me estás hablando, quien me estás diciendo, guarda silencio ante cuando te exijan normas que tú no estés de acuerdo. Glorifícame a mi hijo. Quédate callado. Pero ¿cuánto nos cuesta? No, porque me parece que eso es inútil, que eso. Miren, conocí, mi cuñada estuvo hace poco en Israel y aún todavía existe allá el muro de los lamentos, que dicho sea de paso, ese muro que queda es el muro de la ampliación que hizo Herodes, pero no es el primer muro original, no es el primer templo original de Salomón, sino fue una adición, una ampliación que hizo Herodes. Por eso el Señor dijo que no iba a quedar nada sobre eso, de ese primer templo. Por eso hay que escudriñar las Escrituras y bueno, con el favor de Dios vamos aprendiendo. Pero ¿cuál es el punto? Ella nos contaba que había un grupo de mujeres que decían que eran cristianas y que iban a adorar allá, que iban a orar en el muro de los lamentos. Los judíos, por eso les hablaba, ellos tienen esa cultura de que tienen unas normas que la gente tiene que cumplir. Y entonces cuando fueron, ¿no? Que queremos, y los soldados que estaban ahí les dijeron, no, ustedes no son cristianos, en el idioma de ellos, y el otro les tradujo. Y no las dejaron pasar por su vestimenta. No la de mi cuñada, sino la de otras señoras que ella vio allá. También conocí otro testimonio de otra mujer que fue. Y que fue a entrar y entró y se acercó una soldada y le dijo, señora, como ya entró, le voy a dar, yo digo unas telas, pero ellos tienen los nombres, no me acuerdo ahorita los nombres, para que te cubras la desnudez de tus hombros y para que te cubras la desnudez de tus piernas. Por eso le digo, para la cultura judía lo importante que es para ellos eso. Los sitios sagrados, para ellos eso es un sitio sagrado, porque hace parte del templo. Hoy en día, o sea, 2000 años, ¿no? Menos de 2000, casi 2000, después de acabado de ese templo, todavía las costumbres que ellos tienen. Y esta mujer se puso brava. Yo soy pastora, imagínense.
una mujer, creo que era norteamericana. Yo soy pastora. Ustedes no me van a decir a mí cómo adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Y esta soldada llamó a un policía. Testimonios reales, cosas que pasan. Y le dijo, vea señora, usted puede adorar a Dios como usted quiera en su idioma, pero allá en su país. Pero acá en este país, usted tiene que cumplir con las normas nuestras y respetar nuestras leyes, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Como usted no quiere, yo no puedo dejarla aquí a usted así. Y llamó a un policía y le pidió que la sacara. Señora, por favor, váyase voluntariamente. Y la sacaron. ¿Con esto qué le digo? Que si nosotros de verdad fuéramos, Dios mío, de verdad de radicales en el buen sentido de la palabra, de que Dios lo dice, yo lo voy a hacer. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y con esto es de que nosotros aprendamos a respetarnos como esposos. ¿Qué norma dice Dios para el matrimonio? ¿Qué norma dice Dios para la familia, para la crianza de los hijos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos interesado qué dice Dios ante tal circunstancia de nuestro hijo, de nuestra hija? Yo creo que ninguno la lee, ni buscan, ni investigan. No, yo voy a hacer así, ya, no, eso tampoco tanto, eso no ha matado a un cura, eso no. Hay que enseñarles disciplina, hay que enseñarles normas, hay que enseñarles horarios, pero no recalcitrantemente, no en la ley, sino en la gracia. Y entonces, volvamos al 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquí el texto y el contexto de que ellos le querían tender una trampa era, si el Señor Jesús decía que la apedrearan, estaba infringiendo una ley. Si decía que no la mataran, estaba infringiendo otra ley. Lo acarrolaron, porque recordamos que en Levítico 20:10, la ley de Moisés, dada por Dios a Moisés, y Moisés la transmitió, era que los adúlteros, los dos, tenían que morir. Y si él decía que no, estaba por encima de la ley de Dios. Y lo iban a ¿qué? A acusar a él y lo iban a llevar preso y lo iban a ¿qué? A terminar matando. Todavía no era el tiempo que él se iba a entregar. Ya casi se avecinaba, pero todavía no. 2. Si él decía que la mataran, ¿cierto? Si él decía que la mataran, ¿cuál ley estaba infringiendo? La que ya existía, porque recuerden que ellos estaban siendo dominados ¿por quién? Por los romanos. Y los romanos habían quitado ya toda validez de jurisprudencia a los judíos. Ellos no podían determinar a quiénes mataban y a quiénes no. Eso lo determinaban los romanos. Porque se acuerda cuando ellos llevaron a nuestro Señor Jesucristo ya y le dijeron a Pilatos que lo crucificara, y el Señor, entonces ellos le dijeron, pues háganlo ustedes. Le dicen, no, la ley no lo permite. La ley de ellos no nos lo permite. Y entonces el Pilatos que dijo, yo no veo nada como para matarlo a ellos. Júzguenlo ustedes según su ley. La ley solo les permitía era tenerlos presos y ¿qué? Castigarlos con 39 azotes. Pero ¿cuál es el punto acá? La sabiduría con que Dios habló. Y recuerden que Jesús, Dios, Hijo de Dios, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dicen muchos entendidos teólogos, ¿y qué es lo que Dios está hablando ahí? Palabra de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Que nosotros nos examinemos y que no nos dejemos provocar ni por el mundo, ni por nuestros propios deseos, para ir a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí el punto es de que, ¿por qué nosotros tenemos que acercarnos a Él? Vengan a mí, a Jesús, porque Él es la sabiduría. Él es el que siempre nos va a decir cuál es la mejor manera y más correcta para conducir mi vida, para modelar a Cristo, para cumplir con mis responsabilidades como esposo, como esposa, como hijo, como amigo, como empresario, como familiar, ¿sí?
qué hacer ante cada circunstancia, mostrarme como Él es, pero de una forma sincera y genuina. Que las Escrituras están es para salvarme y para dirigirme primeramente a mí y compartirle a los otros del amor de Cristo. Entonces, ¿le devolvió qué? La responsabilidad a cada uno de ellos. Pues si usted cree que usted no ha pecado, que usted no ha cometido esa misma falta, inclusive, tire la primera piedra. Y no es que se haya lavado las manos el Señor, no, Dios nos guarda, sino que Él en su infinita sabiduría le dijo, libre de pecado, que tire la primera piedra. Sigan. 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. En esa época era polvo, ¿cierto? Y escribía allí. Y hay quienes dicen, la Biblia no nos dice qué escribió. Hay quienes dicen, ahí la única parte donde el Señor Jesucristo hizo un escrito fue ahí. Y seguramente con eso confrontó, e imaginémonos, César y Astrid. No se me olvida de dónde Dios me sacó. Edward y Pilar, Jorge y Ángela. María, Viviana, Edgar. Escribió ahí la historia de vida de cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué es lo lindo de Dios que me quebranta? Lo lindo de Dios es que Él escribió la historia suya y de nosotros ahí en el polvo, pero para borrarla. Porque recuerda que la ley el Señor mismo la escribió con el dedo en las piedras y cuando Moisés las partió y las mandó otra vez a él que las tallara. Y esas quedaron ahí. Pero en la gracia, el motivo con el cual el Señor revela nuestros pecados, ¿sí? E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Los más viejos, pues seguramente que habían cometido más pecados, más errores, y Dios les había brindado una nueva oportunidad muy seguramente. Y los más jóvenes, por tener menos edad, pues menos cantidad de pecados tendrían, ¿cierto? Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Yo creo que esa mirada puesta, recuerdan que el Señor Jesucristo no había mirado a esta mujer, porque se inclinaba y escribía la historia de cada uno de nosotros. La historia de cada uno de nosotros. Y esa es la vieja creación. Aquello que si nosotros nos examinamos y nos revisamos, y no es pasar por alto los pecados, nosotros en nuestra condición humana, sino reconocerle al Señor, sí Señor, yo soy igual que esta mujer, porque yo he adulterado esto, yo he adulterado esto, yo he adulterado esto, yo he adulterado esto. Yo me he acomodado a esto y me he acomodado a esto, porque yo mismo me autojustifico. Y yo digo que son los otros los que están equivocados siempre. Y siempre pienso que yo soy el que tengo la razón. No sé si ustedes algunas veces han pensado así. Y el Señor la mira, o sea, esa mirada puesta en Él y puesta en cada uno de nosotros hoy día, y el que escuche esta predicación, el Señor lo que nos dice, y me quebrantaba preparando esto, es de ver, y perdónenme que me quebrante, de verse, ¿quién soy yo, Señor, para que tú te acuerdes de mí? Y pero qué lindo eres, Señor, de que no estamos solos y entendemos que tú tienes el control y que tu mirada puesta en mí, cantábamos al principio de este servicio, me llena de tu paz. Eso tiene que quebrantarnos. Y ustedes se imaginan esa mirada del Señor. Miren, le preguntó, mujer, ¿dónde están?
ya nadie te condena. Entonces eso es, sigamos, el 11. Nadie, Señor. Dios vio un arrepentimiento en esa mujer. Dios que escudriña nuestros corazones te está diciendo, Edward, César, Javier, ponga su nombre, porque así lo debe hacer en fe en el Señor. Pablo, conozco tus aflicciones, conozco tus deseos. No sigas cargado ni agobiado. Viviana, no sigas cansada ni agobiada. Él te está diciendo y noticia a todos, de verdad créalo, sé que te parte de Dios. Él tiene su mirada puesta en nosotros. Él la tiene. Ángela, Janet. Él la tiene puesta. Y el Señor, la intención con que revela nuestra situación no es para juzgarnos. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? ¿Es para qué? ¿Qué le dijo? Tampoco yo te condeno, para perdonarnos. No importa todo lo que hemos fallado, aún conociendo de su palabra. Aún todo lo que hemos dudado, todo lo que hemos peleado, todo lo que hemos puesto en vergüenza al Evangelio de Dios a través de nuestro carácter, a través de nuestra terquedad, de nuestra torpeza, el Señor nos está diciendo en esta mañana, yo te perdono, yo no te condeno. Pero lo lindo de Dios y el propósito de Dios de perdonarnos, miren, la gracia de Dios es de la siguiente manera. Dios lo dio todo por nosotros en la cruz, Él se dio todo. Y Él nos recibe como estemos, sí, porque Él nos ama profundamente. Él no importa qué condición estemos y lleguemos a Él, pero Él nos recibe, pero no para dejarnos así. No para que nosotros sigamos en la misma condición de miseria, pecando y desobedeciéndolo. No. Es porque Él nos lava, Él nos limpia. ¿Recuerdan lo que trabajamos el miércoles? Ese nacimiento de nuevo es que Él nos limpia con esa agua que es su palabra, lo que representa el agua. Y alimenta nuestro espíritu para darnos esa nueva vida espiritualmente, para que nosotros... Y le dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. Para que nosotros no sigamos pecando. Esa es la gracia. La gracia de Dios es que Dios sale un día a nuestro encuentro en la persona de su Hijo amado Jesús. Él ve toda nuestra inmundicia, todo lo que hemos hecho antes de Cristo y aún conociendo de su palabra. Y Él nos lava, Él nos limpia, Él nos da un nuevo calzado, una nueva vestimenta, una nueva condición, una identidad en Él, en hijos de Dios, para que salgamos de esa situación y no sigamos pecando. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.